El Barça sella su paso a octavos de final de la Champions con una buena remontada ante el Oporto. En el vídeo de hoy analizaremos los errores de los hombres de Xavi en la primera parte y veremos cómo el equipo se repuso con unos muy buenos minutos en la segunda de la mano de Joao Félix y Joao Cancelo. Como siempre hacemos en estos vídeos, empezaremos analizando el posicionamiento de los jugadores del Barça sobre el terreno de juego para enfrentarse al Oporto. Lo más destacado de este planteamiento de Xavi es que a la hora de atacar, es decir, con el balón controlado, cerraban con hasta 3 centrales, que eran Íñigo Martínez por izquierda, Ronald Araujo por derecha y el central del medio era Jules Koundé. Luego en la base de la jugada esperaban cerquita de la acción siempre, tanto Frenkie de Jong como Gundogan. Más por delante de ese doble pivote del Barça estaban Joao Félix, Lewandowski y Pedri, los tres bastante juntos entre sí y buscando aparecer entre línea del centro del campo y línea de la defensa del equipo rival. Y el último detalle de este ataque posicional del Barça era la posición totalmente pegada a la banda izquierda de Joao Cancelo, que actuaba como un extremo más en fase ofensiva. Luego ya en la fase defensiva, pues Joao Cancelo volvía a su posición natural, que es la de lateral izquierdo. El Barça se encontró con un planteamiento de partido del Oporto de Sergio Conceição que claramente desde sobre todo la primera parte le dificultó y mucho las cosas, con una presión la verdad muy bien pensada por parte de los visitantes, porque básicamente lo que hacían era plantarse en campo del Barça con hasta 2 líneas de 3 jugadores, es decir, lo que buscaban era comprimir mucho sus líneas con muchos jugadores, hasta 6, intentando ser siempre superioridad numérica en ese centro del campo para que jugadores como Pedri, como Gundogan no pudiesen recibir, ni tan siquiera hubiera una línea de pase hacia ellos. Vemos como De Jong se veía obligado a bajar prácticamente hasta la altura de Koundé y de Iñaki Peña para recibir y para intentar sacar el balón jugado desde atrás. Es decir, el Barça con muchos problemas para encontrar alguna solución en los primeros metros, con una presión del Oporto que priorizaba cerrar los espacios por dentro para prohibir o para priorizar que ni Pedri ni Gundogan pudiesen recibir, y que si De Jong lo hacía, digamos que donde tenía el balón era en área propia y no en una zona del terreno de juego donde claramente puede ser mucho más decisivo, por lo que un planteamiento de 10 de Sergio Conceição en la primera parte con esa buena presión del Oporto. En esta jugada vamos a ver a la perfección los problemas que tuvo el Barça para salir desde atrás, superar esa presión del equipo rival. Es un balón que tiene Koundé en salida. Vemos cómo el Oporto, cuando recibe Koundé, ya empieza a presionar con cierta intensidad. Fijaos como Taremi va con Jules Koundé, que es el poseedor del balón. A Araujo cada vez le enciman más en ese costado derecho del ataque del Barça. Gundogan seguramente es el único hombre algo más libre, pero aún así hay un jugador tras suyo que le empieza a seguir, y veremos ahora en la siguiente imagen cómo ya le encima totalmente. Y es decir, cuando Koundé hace un control orientado buscando algún pase, no encuentra a ninguno, porque Gundogan, al estar Taremi muy encima de Koundé, pues no hay línea de pase hacia él, así que esa línea de pase se cancela totalmente. La que sí que puede haber aquí es de Koundé hacia Pedri, que sí que tiene unos metros de distancia sobre su marcador, pero aún así es un pase muy complicado, muy arriesgado, con el Porto presionando arriba, que no te permite hacer ni un solo error. Pues aquí Koundé busca ese pase hacia Pedri, se le queda corto, lo lee muy bien el extremo izquierdo del equipo rival, que recupera, y fijaos la situación de peligro en la que se queda el Oporto tras recuperar en campo rival, por lo que al final una buena presión siempre significa que si recuperas el balón tendrás una gran oportunidad de acercarte con mucho peligro al área contraria. Vemos más acciones donde el Barça realmente sufre para encontrar con la tecla, para encontrar esa solución al planteamiento de Sergio Conceição. De nuevo destacar esa línea de hasta 6 jugadores del Oporto, una de 3 por delante, otra también de 3 por detrás, siempre buscando que ni Gundogan, ni De Jong, ni Pedri, ninguno de esos 3 pueda recibir para girarse de cara a campo rival. Así que aquí lo único que puede hacer Íñigo Martínez en esta situación es buscar un pase en horizontal hacia su compañero ayer en el eje de la zaga, que es Jules Koundé. Una vez recibe el francés, vemos como el Oporto bascula de lado a lado, lo hace muy bien, de nuevo tapando el posible pase hacia Ilkay Gundogan.
Por lo que aquí lo único que puede hacer Jules Koundé es buscar un pase aún más hacia la derecha, hacia el compañero libre, que en este caso es Ronald Araujo. Es decir, al Oporto lo que le interesa es cerrar muy bien los espacios por dentro con muchos jugadores y generando superioridad numérica en esa zona para obligar al Barça a jugar hacia la banda, que es una zona donde quizá el Oporto prefiere que jugadores como Araujo, que quizá tiene algo menos de visión de juego y de calidad que no, por ejemplo, Gundogan o De Jong, pues si el uruguayo es el que recibe, pues creo que el Oporto lo prefiere claramente. Cuando Araujo recibe ese pase de Jules Koundé en banda, fijaos cómo el Oporto ya ha basculado claramente de lado a lado, está cubriendo todas las líneas de pase posibles de Araujo, por lo que el futbolista uruguayo aquí lo único que puede hacer es un posible pase hacia Rafinha, que quizá es el único jugador que está algo más libre, aunque ya enciman sobre él rápidamente, por lo que es un pase posible, pero arriesgado, por lo que la presión del Oporto ha dado sus frutos, ha obligado al Barça a jugar directamente hacia la banda, a estancarse bastante y a que no existe prácticamente ninguna línea de pase, por lo que es una presión exitosa por parte del Oporto de Sergio Conceição. Más allá de la salida de balón del Barça y los problemas que tuvo el equipo de Xavi para superar la presión del equipo rival, hay que hablar de la propia presión que ejercieron los azulgranas sobre su rival, y es que no fue para nada buena, al menos en lo que es la primera mitad. Lo primero que hay que decir es que Lewandowski muchas veces saltaba la presión y lo hacía totalmente solo, sin nadie que le acompañase, como podemos ver en esta imagen. Es el portero del Oporto el que tiene el balón. Fijaos cómo Lewandowski va solo a la presión, además va mal porque no está cubriendo el pase hacia alguno de los dos centrales, deja el espacio suficiente para que el portero del Oporto combine con el central izquierdo que recibe. Fijaos cómo Lewandowski en todo momento va tarde, ya que nadie le ayuda. El Barça, cuando ve que ya los centrales reciben, pues busca de alguna manera intentar intensificar esa presión, pero claro, ya van tarde, el equipo se ha fracturado en dos, hay muchos espacios ya no solo entre líneas, sino también hay muchos espacios entre jugadores, por lo que para el Oporto es mucho más fácil ser vertical y jugar de cara a campo rival. El central izquierdo del Oporto encuentra a uno de los centrocampistas que recibe a placer en el centro del campo. Fijaos cómo es De Jong el jugador que ha ido tarde a por esa marca, cuando ya se da cuenta de que es él el que tiene que ir a por el centrocampista poseedor del balón, pues hace un sprint, pero eso lo que provoca es que el Barça se parta, como digo antes, en dos. Una línea defensiva que se queda muy atrás, prácticamente a la altura del centro del campo, y otra línea, la del centro del campo, que está bastante arriba. Es decir, entre línea defensiva y línea del centro del campo hay muchísimo espacio, y por ahí se mueven jugadores que, si reciben, pues realmente pueden generar muchísimo peligro para el Barça, por lo que es una presión que estaba mal hecha, que iba a destiempo con el equipo partido y con algunos saltos que no tenían ningún tipo de sentido. Por todos estos motivos que os acabo de explicar, que os acabo de analizar, me sorprende mucho esa reacción del Barça total, drástica, al descanso, para salir a la segunda parte con un planteamiento que seguía siendo similar sobre el papel, pero que el Barça lo ejecutó mucho mejor, tanto en lo que es la salida de balón como a la hora de encontrar las ventajas, encontrar los espacios para generar peligro en área rival. De hecho, en esta primera acción vemos que es Koundé el poseedor del balón. El Barça mantiene esa línea de 3 para cerrar a la hora de atacar, con Koundé, Íñigo y Araujo. Tanto Gundogan como De Jong siguen siendo los jugadores más cerquita de la base de la jugada para dar una ayuda a los centrales. En este caso hay un pequeño cambio respecto a lo que vimos en el planteamiento de la primera parte, y es que Pedri ahora sí está mucho más cerca de los centrocampistas y se está alejando algo más de los delanteros. Es decir, de alguna manera lo que busca Xavi con Pedri aquí es que sea el nexo entre centrocampistas y delanteros, y que no solo esté más cerca de los delanteros y nunca con posibilidad de recibir de los centrocampistas. Digamos que este es el primer gran cambio de Xavi, y el segundo es que hay muchos más movimientos por dentro. Es decir, ahora vemos constantemente a Joao Félix buscando desmarques hacia adentro, como en este caso. Fijaos cómo se desmarca entre central y lateral del Oporto para buscar el espacio. El lateral del Oporto, viendo ese desmarque de Joao Félix, sigue la marca del portugués, y lo que hace ese desmarque es limpiar la jugada para que Cancelo, que aquí no lo vemos en la imagen, pero está pegado a la línea de cal en la banda izquierda, pues puede recibir libremente de Koundé en ese costado.
De hecho, cuando recibe Cancelo, el portugués lo hace con tiempo para pensar, se perfila hacia su pierna buena y fijaos cómo sucede exactamente lo mismo, pero en el otro costado. Ahora es Pedri el que busca ese desmarque hacia adentro, se lleva la atención del lateral izquierdo del Oporto y eso permite que la jugada se limpie para que Cancelo encuentre un pase por arriba directo hacia Rafinha, que puede recibir en el costado derecho totalmente solo y con posibilidad para continuar con la acción. Es decir, la idea de Xavi en esta segunda parte era intentar poner de alguna manera algunas dificultades o algunos movimientos por dentro de esos jugadores, tanto de Pedri, de Lewandowski y de Joao Félix, para luego atraer la atención de los defensas del Oporto y encontrar liberados en las bandas a sus hombres que jugaban en esos costados, que eran Rafinha y Joao Cancelo. Y es algo que se repite constantemente, que vemos durante gran parte de la segunda mitad. De hecho, en esta otra acción es De Jong el que ha venido a recibir entre centrales para favorecer un poco más la circulación de balón del Barça. Fijaos cómo el Porto vuelve a plantear una formación o una presión en la que juntan muchos jugadores por dentro para ganar en superioridad numérica en el centro del campo, así que lo que hace Joao Félix ante esta situación es, de nuevo busco el centro, busco el carril central, ese desmarque al espacio pero siempre hacia adentro para atraer la atención de centrales y laterales del equipo rival, volver a limpiar la jugada para que Joao Cancelo solo en banda izquierda pueda recibir el pase de Frenkie de Jong, que en este caso está actuando como un centrocampista más entre centrales. En este caso, pese a que Joao Cancelo tiene mucha ventaja para poder recibir el pase de Jong, el envío, digamos que no es del todo bueno, es lento, es muy bombeado, eso hace que se la tengan que jugar en el duelo aéreo Joao Cancelo y su marca. Afortunadamente para el Barça, Joao Cancelo gana ese duelo y consigue contactar o conectar con Joao Félix. Cuando el portugués consigue bajar ese balón al suelo, fijaos la jugada del Barça lo peligrosa que es, es decir, en cuestión de un pase en largo, el Barça ha conseguido dejar atrás hasta 2 líneas de presión del Oporto, y de hecho esta jugada, si no recuerdo mal, es la jugada en la que Joao Félix, tras una muy buena combinación con Joao Cancelo, acaba marcando el gol del 2-1. Vemos ahora una última acción de cómo el Barça generó las superioridades por las bandas. De nuevo es una acción en la que De Jong tiene el balón controlado en la zona del centro del campo. Fijaos cómo ahora es Lewandowski el que amenaza el espacio entre central y lateral del equipo rival, y eso digamos que de alguna manera distrae al lateral del Oporto, que no sabe muy bien si quedarse con Lewandowski o ir con Joao Cancelo. En esos momentos de duda es cuando Cancelo ya está buscando directamente ese desmarque a la espalda de la defensa del equipo contrario. De Jong evidentemente le ve con un pase perfecto. Fijaos donde controla el balón Joao Cancelo, ya dentro del área, encarando a su marcador, espera el desmarque de Lewandowski al punto de penalti, le mete un centro por arriba buenísimo al polaco, que fijaos la posición desde la que remata, contacta con el balón, el remate por mala suerte no es bueno, pero de nuevo vemos como el Barça genera las jugadas con muchos movimientos por dentro para distraer digamos al equipo rival, que la defensa se comprima mucho, aparezcan los espacios por las bandas y a partir de ahí el equipo sea ya no solo más profundo sino más incisivo y pueda pisar con mucha más facilidad área contraria. Y ojo, porque esto no es lo único. Aparte de mejorar la forma de atacar del Barça y de encontrar esos espacios, también mejoró considerablemente la salida de balón del equipo, aprovechando por un lado la mejor disposición de los jugadores y por el otro también hay que decirlo que evidentemente en la segunda parte pues las piernas de los jugadores del equipo rival ya no son las mismas para presionar tan fuerte como en el primer tiempo. Aquí vemos como en este caso es Gundogan el que aparece para recibir muy cerca de Iñaki Peña cuando el alemán recibe aún en área propia. Fijaos cómo De Jong se le ofrece de primeras, es un pase arriesgado porque detrás suyo viene un jugador del Oporto presionando muy fuerte, así que lo que decide hacer Gundogan aquí es ver ese desmarque de Pedri, que ahora, como comentábamos antes, en la segunda parte sí que está mucho más cerca de sus compañeros, es decir, tanto de Gundogan como de Jong, así que hay un descenso de Pedri que baja su posición a un costado para recibir de Gundogan, y fijaos cuando el canario recibe ese balón, como el Barça ya ha conseguido dejar fuera de la jugada hasta 3-4 jugadores del Oporto para continuar con la acción. Es decir, el Barça ahora digamos que emplea
a un jugador más en la salida de balón, que es Pedri, que baja a recibir para conseguir superar esa primera línea de presión del equipo rival. En esta acción vamos a ver algo muy parecido, de nuevo es Iñaki Peña el que tiene el balón, fijaos cómo Loporto presiona con mucha intensidad, con muchos hombres, y además lo hace arriba. Iñaki Peña combina con Gundogan, que es el hombre más cercano, una vez recibe el alemán, fijaos cómo la presión de Loporto se intensifica muchísimo, por lo que es una situación de muchísimo riesgo para el Barça. De nuevo vemos como tanto Pedri como De Jong ahora sí están muy cerca de la jugada, pero aún así el Oporto vuelve a caer un poco en el mismo error, y es que busca cerrar los espacios por dentro como puede, pero se olvida de cerrar los espacios por fuera. Y aquí Gundogan, que es muy listo, que tiene muy buena visión del juego, ve a Araujo solo en el costado derecho, decide hacer un pase largo por arriba superando la presión del Oporto, y fijaos cuando recibe el uruguayo la posición en la que está, con el campo totalmente liberado por delante suyo, y el Barça ahora sí pudiendo contragolpear con varios jugadores del equipo rival ya fuera de posición y sin posibilidades evidentemente de llegar para defender esta jugada de ataque del Barça. Acabamos este vídeo viendo algo que era obvio, que era necesario, y es los datos del partido de Joao Cancelo, porque cuando está a este nivel veremos si su mejor rendimiento lo vemos en la banda izquierda y no tanto en la banda derecha, porque ya pasó algo muy similar en el Manchester City con Pep Guardiola. En todo caso, a la izquierda vemos su mapa de calor en el partido de ayer. Es cierto que seguramente no hay ninguna zona del terreno de juego donde participe muchísimo, pero sí se ve que en todo ese costado izquierdo hay muchas manchas suyas, por lo que es un jugador que es claramente muy incisivo por ese costado, llega mucho a zonas de ataque y el mapa de calor lo demuestra a la perfección, pero donde quiero que os fijéis más es sobre todo en sus datos, porque son espectaculares. Hizo un total de 64 toques en el partido, con un acierto en pases del 90%, de hecho completó 27 de 30, lo que es una auténtica barbaridad. De esos 30 pases, 5 fueron pases clave, es decir, pases que generan jugadas de gol para sus rivales, que es algo que suelen dominar, es un valor que suelen dominar mucho los centrocampistas y no tanto quizá los laterales barra extremos como Joao Cancelo. Completó 2 centros de 3, 4 de 4 en balones en largo y generó una gran ocasión de gol. Además, aparte de eso, 2 tiros a puerta, 2 tiros fuera y 6 de 8 en regates, es decir, es un jugador completísimo, con visión de juego, con desequilibrio, con capacidad para ir al espacio. Quizá donde más flojea es a la hora de bajar a defender, pero en todo caso es un futbolista que, si se le encuentra un buen uso, pues claramente te va a sumar más de lo que te va a restar, y eso está claro para Xavi y para todo el equipo. Lamentablemente, los datos de Cancelo contrastan claramente con los datos de un Robert Lewandowski, que claramente últimamente no está en su mejor nivel. De hecho, si nos fijamos ya en su mapa de calor, vemos cómo participa muy poco en el juego del Barça. Es cierto que vemos cómo se intenta mover por muchas zonas del terreno de juego, cayendo a la banda, cayendo a la otra, por dentro, alejándose del área propia, pero aún así es muy complicado que participe, y cuando lo hace pierde muchos balones. De hecho, en el partido de ayer realiza solo 32 toques con la pelota, en acierto en pases solo un 60%, lo que es 12 de 20 en pases. Completa un centro pero no es bueno, ningún balón en largo, gana muy pocos duelos tanto aéreos como en el suelo, pierde la posesión hasta 15 veces y recibe una sola falta, por lo que ya no solo participa poco, sino que cuando lo hace o bien entorpece las jugadas de su equipo, quizá pensándose demasiado tiempo lo que tiene que hacer con el balón, o simplemente cuando lo recibe pues acaba perdiendo la pelota, por lo que es un momento en el que el Robert Lewandowski está con falta de confianza. Eso se nota ahí mucho, pero es que además tampoco está consiguiendo darle buenos argumentos al juego colectivo del Barça. Cuando el balón llega a sus pies, la mayoría de jugadas se acaban, y eso no puede pasar cuando eres un delantero de élite jugando en un equipo como el Barça, que sabemos que es muy importante no fallar en ninguna recepción. Así que hasta aquí mi análisis de la victoria del Barça ante el Oporto, con remontada incluida por 2-1, un partido donde los dos Joao Félix y Joao Cancelo, fueron claves para conseguir la victoria y el pase a octavos de final. Hemos visto una primera parte donde el equipo sufre mucho para superar la presión del equipo rival, además tampoco están muy bien en lo que es la ocupación de los espacios, pero en la segunda parte Xavi tácticamente corrige el equipo, baja un poquito la posición de Pedri para juntarlo con el centro del campo, consigue
realizar trampas al Oporto con muchos jugadores por dentro para luego encontrar los espacios en la banda con sus jugadores más profundos, que ayer eran Rafinha y Cancelo, y a partir de un poco de esa fórmula pues el Barça consigue remontar el partido y hacer una segunda parte muy positiva ante un rival que siempre es complicado como el Oporto de Sergio Conceição. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.